Hola, muy buenas noches. Pues bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de cine debate. En esta ocasión, pues como todos ustedes ya saben, si alguien no, vamos a estar platicando sobre la película de Tenemos que hablar de Kevin, haciendo referencia al tema de lo que son fallas paternas. Y pues como en otros momentos, pues para mí es un gusto el compartir este espacio con Giorgio Lavesaro, el cual pues propuso precisamente tanto esta película como este título para entonces ir vinculando pues estos saberes. Y pues adelante, Giorgio, mientras termino de darles acceso. Claro que sí. Gracias, Bienvenido. Carlos. Oye, pero ¿es hoy? ¿Tenemos que hablar de Kevin? No, no es cierto. Que si es para quien no lo sepa, dije, no sé yo, no, claro. Bueno, pues buenas noches a todas, a todos. Gracias por estar. Y bueno, pues vamos a arrancar. Voy a hacer un mini resumen, una mini recolección de imágenes de la película, un poco para estar en sintonía, para quien no lo hubiera visto recientemente. Y bueno, naturalmente el espacio está totalmente abierto todo el tiempo para que participen, intercambiemos ideas, pueden alzar la manita virtual, quien no lo supiera puede alzar la mano física y quien no lograra ninguna de estas dos cosas, porque el micrófono y se acabó, eh, para participar, para hacer un diálogo. Y bueno, este mini resumen, mini recolección de imágenes de la película, eh, me gustaría arrancarlo señalando que desde el inicio de la película vemos un énfasis muy poderoso hacia el color rojo, ¿no? Es decir, la película arranca donde la protagonista está en medio, ¿no?, de esta fiesta. Bueno, la película arranca con la escena de la ventana, pero muy inmediatamente después, la ventana de la casa y la cortina, ¿no?, el aire, que es la escena también final, se conecta ahí, pero arranca con esta escena donde la protagonista es más joven y está en medio de esta fiesta que se da en España, en la Tomatina, donde la gente está medianamente encuerada y se lanza tomates y se avienta puré de tomate y es eh, un fenómeno de masa bastante interesante. Eh, y está ahí por todas partes el color rojo, ¿no? Y después ese mismo color rojo va a aparecer en su casa, totalmente pintada, en su auto, va a aparecer en sus uñas, va a aparecer en sus manos, en la sangre, en otro momento eh, de la película. Y así, durante toda la película, el color rojo va a estar insistiendo. Y este color, bueno, ahora vamos a empezar la discusión. Voy a decir después para mí qué significa este color, pero creo que la importancia de ese color es su persistencia y que no se puede quitar, ¿no? Hay varias imágenes donde justo se nota que hay un esfuerzo por lavarse este color, o por ejemplo, cuando está pintada la casa, eh, esta herramienta industrial que es una especie de lija que está tratando de sacar el color y la pasa y la pasa y no se va, ¿no? Bueno, esta es esa imagen. Y bueno, vemos un poco algunas escenas intercaladas y en la película del pasado de la protagonista, lo que vemos es un poco como su momento presente, que es después de los eventos que vamos a conocer hacia el final de la película en su completud. Y vamos viendo flashes hacia atrás de qué fue lo que pasó, cómo fue su vida, desde antes que era joven con su pareja, y que lo que nos sucede en la película es que le gustaba viajar, que era muy plena y feliz con la pareja, hasta que de repente se embarazan. Ella no se muestra particularmente a gusto con la imagen del embarazo. Hay muchas escenas que muestran su incomodidad desde el embarazo. Por ejemplo, hay una escena que ahora recuerdo que es donde ella está junto con otras embarazadas, todas con la playera alzada, enseñando la pancita, tocándose, y ella está sentada con los hombros encogidos, con la mirada gacha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Hay una escena también del parto, ¿no?, que solamente es el reflejo de ella en la, pues sí, supongo en alguna parte del consultorio, de la sala de parto, y donde una voz le dice, no se resista, ¿no? La vemos inmediatamente después a ella
sentada en la cama, siempre con la mirada agacha, casi como, como se me antoja la imagen, como quien acaba de salir de una experiencia traumática, que entre paréntesis, el parto lo es, ¿no? O puede ser traumático, pero en cualquier caso es una vivencia límite, brutal, ¿no? Que desorganiza toda la conciencia. Evidentemente me han contado, no es que yo haya atravesado ningún parto. Eh, bueno, sí, el de mi hija, pero como testigo, ¿no? O sea, puedes ver esa desorganización, pero no la he vivido yo, ¿no? Eh, pero tengo una amiga, colega querida que trabaja muchísimo con partos y con mamás y me ha contado un montón de experiencias que dan cuenta de esta desorganización. Bueno, nuestra escena de ella con la mirada gacha y el papá con el bebé, con Kevin, eh, mientras ella está completamente ida, ¿no? Y así vemos un montón de escenas de la maternidad de esta mujer, o diría un poco, ya asomando la discusión, de la ausencia de maternidad de esta mujer. Eh, Decía, voy a hacer una serie de imágenes más que un resumen. Eh, hay otra escena donde la vemos a ella, es la primera vez que vemos cargando al bebé, y ella lo está cargando, si lo recuerdan, separada de sí. El bebé está llorando y ella lo tiene así en las manos y está así y tiene además una cara de espanto, ¿no? Que no puede con ella. Un poco lo que le transmite esa imagen es como de qué rayos hago contigo, ¿no? Que, ¿cómo se maneja esto? Que por lo menos es una vivencia común a la paternidad, el decir, ¿y ahora qué hice, no? ¿Ahora qué rayos hago? Claro que es común, pero en ella justo la importancia de esa imagen es que tiene los brazos extendidos, ¿no? Que no hay este contacto materno. Y hay un montón de cosas que pasan en la película, pero lo que vamos a ver es cómo ella se desenvuelve eh, como, como genitora, voy a hacer la diferencia entre genitora y madre, como genitora con su hijo, y cómo continuamente ella, a mí la película lo que me parece es que un poco juega con la imagen que ella tiene de su hijo. O sea, lo que nos muestra en la película al hijo es desde la mirada de ella, como si el niño estuviera mal, hubiera venido mal cableado, ¿no? Lo muestra, por ejemplo, cuando está más o menos bebito, que no para de llorar desde su propia impresión, ¿no? Hay una escena muy fuerte donde ella está llevándole la carriola y se queda detenida al lado de una construcción donde están taladrando y se ve la cara de, oh, my. Por fin otra cosa que no es llanto, ¿no? Que esta es una paradoja, ¿no? Y esa imagen la vemos cuando es un poquito más grande, que ya se puede sentar y ella lanzándole la pelota, pero siempre a distancia, ¿no? Siempre lejos. Y el niño que no reacciona, vemos al niño después un poquito más grande eh, que usa el pañal y que ella, me parece que todo el tiempo la película está muy bien hecha para mostrar cómo ella mira a su hijo, ¿no? Ella se siente retada por su hijo todo el tiempo, ¿no? Cuando se hace en el pañal, cuando pone su habitación como a su gusto, donde muestra todos sus viajes, ¿no? Porque además recordemos que en algún punto le dice, cuando Kevin no había llegado, mamá era feliz, ahora mamá se despierta todo el tiempo y quisiera estar en Francia, ¿no? Siempre hay esta marca de este intento de lejanía, de esta lejanía física, real y afectiva con, con el hijo, y luego el hijo hace cosas para acercarse a su madre y que la van alejando más, ¿no? Como cuando pinta el cuarto, lo raya completamente, y la reacción de la madre es la reacción de un berrinche, ¿no? Que le quita la pistola y lo pisa. Ahí está otra vez el rojo, ¿no? Y se le rompe la pistola. Luego está esta escena donde el niño se hace popó, se caga. La mamá, ella le está queriendo enseñar los números, él le enseña que ya lo sabe. eh, Se caga, lo cambia, se vuelve a cagar, y en ese momento pierde el control, lo toma, lo avienta y le fractura un brazo, ¿no? Y hay por ahí esa marca que tiene en el brazo que empieza a señalar un poco también a contraseñar su relación, porque ella
cuando llega a casa no le dice a su esposo lo que pasó porque el niño se adelanta para decir, fue mi culpa, yo me caí. Y aunque la mamá está a punto de decirle lo que pasó, el marido la abraza, ella no puede, seguramente la vergüenza, qué sé yo, la culpa. Y en la noche cuando se lo va a decir, resulta que el niño por fin fue al baño. Y el marido le dice, bueno, pues lo que hayas hecho, ah, funcionó, ¿no? Entonces tenemos ahí una ausencia muy grande del papá, ¿no? En general en toda la película, pero hay un foco mucho más preciso hacia la mamá. Y en fin, hay un montón de escenas que dan cuenta de esto. Eh, quiero reparar en otras dos escenas y en el final, para empezar la discusión, otra escena en la que quería reparar es este momento, bueno, tres, cuando la mamá decide embarazarse de nuevo, o sea, decide porque se lo comunica al marido ya cuando está avanzado el embarazo, ya no se puede interrumpir, es lo que se entiende, porque se da cuenta el niño, porque dice, estás gorda, ¿no? Y ya se nota el embarazo después de los 3 meses, ¿no? Entonces es imposible hacer alguna cosa, el marido se enfada, le dice, ¿cómo voy a hacer partícipe de esta decisión, demás? Pero entonces la mamá ahí, con la nueva hija, se muestra, ahora sí, cercana, ahora sí la puede abrazar, ahora sí tal, y vemos ahí una serie de cosas que van a detonar en el niño. Y ya cuando está la niña, vemos una escena que me parece muy importante, que es cuando él se enferma y está tendido en el piso y la mamá viene y lo levanta, y el niño vomita, Kevin, ¿no? Y la mamá está limpiando. Que por cierto no es muy claro por qué en ese momento la mamá se comporta como mamá, pero bueno, está esa escena. Y en esa escena donde lo está cuidando, en algún punto se detiene con él en el cuarto de la noche y le lee un cuento, y le lee el cuento de Robin Hood. Y es la única escena de cercanía, incluso la única escena donde le dice mamá, como con cierta cercanía de hijo, y el hijo desarrolla este gusto por el arco y la flecha, y bueno, que va a ser el acabose un poco al final de la familia. Hay otra escena donde están separando los padres y Kevin ya es adolescente, ya ha pasado esto de que hay un accidente con un producto industrial y pierde el ojo la hermana, y el papá ya no puede más con la situación de su madre, porque desde su visión, la visión que les presenta del papá es que la mamá está un poco como loca, como que no sabe cuidar al hijo, eh, como que no da ninguna validez, ningún tipo de espacio para escuchar lo que le pasa a la mamá con el hijo, ¿no? Porque él ya dice, no, mira, pues yo lo cargo y está tranquilo, ¿no? Tú que no tienes paciencia, tú que piensas que el niño es malo, qué sé yo, ¿no? Porque es como el discurso que tiene todo el tiempo ella. Pues van a separar, Kevin los escucha y lo ven y le dicen, ay, Kevin, esto se puede malinterpretar sin contexto. Y le dice, ¿cómo no voy a entender el contexto si yo soy el contexto? Y después de esto es cuando compra los candados, termina planeando esta masacre en su preparatoria y bueno, pues usan los candados para encerrar a todos los alumnos en un salón, se lleva su arco y su flecha, se escabecha cuanto puede, eh, y cuando ella, después de ir a la escena y ver que es su hijo el que ha hecho todo esto, vuelve a casa y lo que se da cuenta es que también mató a su esposo y a su otra hija, ¿no? Y bueno, grosso modo son algunas de las escenas que te quería traer aquí a colación. Hay un montón de tela donde cortar, entonces me gustaría que empezáramos a abrir comentarios. Y Carlos, por ella tenías alguna intervención. Adelante. Y era algo para arrancar, pues muy breve, cuando vas haciendo la narración, la descripción, eh, creo que mucho de lo que vas a mencionar, pues también es parte de lo que había visto, pero lo que a mí me brinca mucho es cómo es que por lo menos en lo que es el guión de la película, ella cuando está parada al lado de la construcción mientras el bebé está llorando, ella de alguna forma lo que yo me percato o como yo lo interpreto es que ella decide apartarse del lugar por la mirada inquisitiva de los otros, no porque de alguna manera ella estuviera queriendo apartarse, ¿no? Y creo que realmente en múltiples ocasiones, pues también en lo que ahorita vas mencionando, pues parte de lo que va iniciando la misma película cuando pues le avientan la pintura, ¿sí? En su casa, pues como ella siempre se va a sentir vista, observada, criticada, juzgada. Y creo que esa es la misma parte que pues podemos hablar de ese término que tú le llamas genitora.
Yo en términos psicológicos hago referencia siempre a lo que se le denominan como actividades instrumentales, ¿no? Mm, Cuando los papás llegan a terapia, principalmente varones, ¿no? Y llegan a decir, pues es que yo no sé qué quiere mi hijo, o sea, tiene casa, tiene comida, va a la escuela, vamos al cine, no le hace falta nada, tiene útiles, tiene ropa, le compro sus tenis, pues, no sé por qué no me responde, no sé por qué no se hace responsable, no sé por qué no estudia. Y cómo es bien interesante ver cómo a nivel social pareciera que esas actividades instrumentales, que es lo que yo pudiera llamar lo mínimo indispensable que se requiere hacer por el hecho de ser padre o por el hecho de ser madre, para muchos lo ven como, pues ya, eso es demasiado, ¿no? sí, Como que, ¿por qué tendrían que pedir más? Entonces, sí es como esa parte de ver cómo la relación con el padre y pues también con la madre, pues pareciera así, simplemente claro. de acción de necesidades fisiológicas, pero no hay la construcción de una relación, vínculo en ningún grado, en ningún sentido. Sí. ¿Tú qué le respondes a tus papás? Lo que quiere es un padre, señor. Eso es lo que quiere, un padre, ¿no? Eh, claro. Y sí, me parece muy atinada tu intervención sobre el alejarse de la mirada, el salir de ahí porque no soporta más. Porque hay una escena previa donde ella está rendida en el sofá, está exhausta materialmente, que quien tenga hijos sabe que es la cotidianidad, ¿no? Eh, y llega el marido con todas las ganas del mundo, ¿no? Chambón ahí a querer ver a su hijo. No lo Y la mamá, despiertes. no se te ocurra, por el amor de Dios, no lo despiertes, ¿no? Que además es una escena muy cliché, de cierto punto de vista, que relata cómo funciona la ausencia paterna, ¿no? La ausencia paterna en el cuidado, ¿no? Esta idea incluso que se tiene ahora, que es una idea que por esto yo abomino, que cuando se habla de co-parenting, ¿no? O sea, como si hubiera que nombrar algo que ya de por sí tendría que suceder. Hay que nombrarlo como diferencia de lo que normalmente sucede. O sea, un papá que se hace cargo de su hijo está haciendo una cosa excepcional. Es como, me parece tremendo que exista una nomenclatura de este tipo y que se nombre como vamos a elegir este tipo de... ¿Cómo vamos a elegir? O sea, ¿cómo no planeaste en primer lugar? O sea, no estaban los dos en esa sintonía o cómo, ¿no? Pero finalmente culturalmente es muy común, ¿no? Y no solamente en México, en todos los lugares donde se reproduce más o menos culturas que abrevan del machismo. Me hace pensar, por ejemplo, una amiga que me decía que tiene una pareja que decía, es que yo sí quiero tener hijos, ¿no? Y decía, es que yo no. Y están discutiendo y en algún punto su compromiso fue decir, bueno, está bien, tengamos un hijo, yo vuelvo a trabajar y tú te quedas a cuidar, porque yo no quiero tener hijos. Y su respuesta fue, no, es que yo no sabría cómo, yo no voy a ser bueno cuidándole, tú, seguramente podrías mejor hacer esto. No, ¿cómo crees, no? Entonces ella dijo, ¿y entonces para qué rayos quieres un hijo? O sea, yo estoy diciendo que yo no quiero un hijo, y tú me estás diciendo que lo quieres. Estoy diciendo que está bien, que presto mi cuerpo para lo que tú quieres, y luego me dices que lo quieres para que yo lo cuide. Entonces, ¿qué quieres de ser? Que es más bien como la idea, ¿no? Quiero ser papá, como decir, tengo el título, ¿no? Pero no ejercer luego la función, ¿no? Entonces, bueno, está esa escena y llega, y es una escena que parece, que podría parecer así si uno está desatento, muy sutil de cotidianidad. Ya, pues el papá llegó y que tiene, que quiera cargar a su hijo, y mira, y además está tranquilo con él, es la mamá la que está fallando, por eso el título de nuestro tema de hoy de la clínica de diferentes fallas paternas, en plural, que a falta de un mejor término habría usado genitoriales, pero bueno, hubiera sido más rebuscado, pero paternas porque es de los dos, no sé nada más de la mamá, ¿no? Que es la que está en el foco de la mirada, pero llega y así muy lindo él quiere estar con su hijo, ¿no? Pero lo que hace es ignorar brutalmente, como se suele hacer, invisibilizar brutalmente toda la jornada, que es estar con un niño solo, porque eso es absolutamente extenuante, ¿no? Absolutamente extenuante y que lleva al límite a quien está al cuidado de ese bebé, sin importar todo el amor y todo el deseo, y todo. No importa, ¿no? Eh,
y tengo la impresión de que una de las cosas que pone al límite de la paternidad tiene que ver con conectar con o sea, nosotros somos, ahora lo va a decir solamente Carlos, pero yo lo voy a decir, voy a adelantar hoy, ¿no? Somos relación y también somos relación con ese bebé que no tiene ningún tipo de forma de comunicarse, sino a través del llanto. Entonces, de repente experimentar en esa relación esta desesperación de yo no sé qué quieres, tú no sabes qué quieres y yo no puedo hacer nada por ti, es una cosa que uno no está acostumbrado en la vida, ¿no? O que sí está acostumbrado y dice, bueno, pues ya lo dejo, cierro, me despido de esta persona, la insulto, nos entendemos, ¿no? Hago algo, eh, pero no estoy acostumbrado a esto. Y entonces de repente estoy intentando comer por un segundo tranquilo por la enésima vez durante el día, lo acabo de poner 5 segundos en la cuna y revienta en llanto y por supuesto que en algún punto yo pierdo la paciencia, ¿no? Entonces, esto que es completamente invisible para quien se va a trabajar y vuelve con todas las ganas de ver a su hijo, que no solamente, digamos, por condiciones puede suceder, uno de los dos tiene que salir, uno tiene que cuidar, los matrimonios se organizan como se puede, pero el hecho de que vuelva y que no le den ningún tipo de reconocimiento en lugar a lo que ella está pasando, porque al contrario siempre es como de, tú eres la loca, ¿no? Tú que no sabes cuidarlo, tú que no sabes estar con él, tú que no eres paciente, tú que, etcétera, etcétera. Porque mira conmigo cómo está bien, mira cómo yo sí lo sé hacer. Esa es una violencia brutal, ¿no? Y claro que ella no quiere estar en medio de eso, porque no se muestra, pero parece que la actuación de ella es muy expresiva. Claro que hay una confrontación tremenda en de repente. Claramente, me parece que el personaje, lo que nos muestra la película, es que ella no hubiera quizá querido ser mamá o no en ese momento. Se deja un poco llevar por las circunstancias, no lo vemos, no hay claridad en por qué sí deciden como pareja tener este primer hijo, pero tampoco, justo, no puede hablar de ello, no puede hablar de que no quiere ser madre, no puede hablar de que no sabe qué hacer como madre, no puede hablar de que no siente esta conexión, porque hay un montón de tabúes de hablar de las cosas negativas de la paternidad, como si hablar del miedo, de la frustración, de todo lo que también acompaña a la paternidad, fuera en automático un sinónimo que te hace un mal padre. O sea, si tú dices, es que tengo miedo, es que me siento mal, el cansancio más o menos, ¿no? Pero si yo digo, tengo miedo, ¿no? Cuando yo lo digo como padre, la gente me dice, ¿pero por qué? Gente con hijos. Y digo, pues tú no tienes hijos, ¿no? ¿Cómo no puedes entender de qué se trata el miedo del que te estoy hablando? Ah, no, sí, sí, no, pero estás contento, ¿no? Sí, también, y mucho, pero una cosa no invalida la otra, ¿no? Pero es bien difícil situar esto como socialmente, y mucho más la sensación que me parece que podría transmitir esta escena donde ella está cargando el bebé a la distancia y que un poco es, yo no siento esta conexión maravillosa con el bebé, ¿no? O sea, yo lo veo y para mí es un pedacito de carne y no sé qué hacer con él y yo lo que siento es angustia. Eso no lo puede palabrar. Eso simple y sencillamente no lo puede socializar. Ni siquiera con su marido. O sea, digo ni siquiera porque creo que hay al menos algún alivio, o podría haber algún alivio si al menos en la pareja pudiera haber como esta comunicación. Oye, yo no sé si a ti te pasa, pero yo no siento conexión con mi bebé todavía, ¿no? Tú ya te sientes conectado porque yo simplemente cero, ¿no? Y que el otro puede decir, no, pues yo tampoco, o sea, es rarísimo, todavía me cuesta trabajo reconocerme como su papá, ¿no? Por ejemplo, si hubiera eso, ya, al menos a lo mejor no se tendría que salir para sentir que no es, digamos, este monstruo que no sabe conectar consigo. Pero esta falta de conexión con el bebé es lo más natural porque se está estableciendo un vínculo. No es cierto que hay un instinto materno o paterno que llega como iluminación inmediatamente durante el embarazo o en el parto y que te hace sentir este amor inconmensurable por algo que está creciendo y se está vinculando y te estás vinculando con él. Sobre todo en las primeras semanas, donde ni siquiera hay mirada, donde no hay ningún tipo de interacción social, ¿no? Hay solamente un vacío pesto de carne que necesita de ti completamente y es tremendo. Y no poder hablar de esto, pues claro, y además sentirte juzgado todo el tiempo, pues imagínense, ya va a estar solo, ¿no? Súmele. Carlos. Yo creo que son muchas cosas ahorita las que tú fuiste abonando y pues que realmente voy a tratar de ir recuperando por lo menos en tres bloques, en tres momentos.
El primero, o sea, coincido en esto que tú mencionas sobre lo que es el instinto materno, como pues vivimos en una sociedad que pues quiere construir como todavía esta multiplicidad de mitos y de creencias. Me viene a la cabeza como situaciones donde vengo en el transporte público y atrás de mí viene un niño que está berré y berré y berré y berré todo el camino. Y pues realmente creo que la mayoría de las personas pues va a desesperarse, exaltarse, ponerse un poco de malas. Pero si en ese momento yo voy al lado de mi mamá, mi abuelita, la tía chismosa y manifiesto mi malestar, pues no tardarán ellos en decirme, pero ya verás cuando tengas el tuyo. Y social y culturalmente, pues nos hacen ver como si realmente cuando yo tenga el mío, de forma mágica, mística y milagrosa, el manto de la Guadalupana nos va a cubrir y nos va a dar la paciencia del universo cuando, pues, por supuesto que no es cierto, ¿no? Y realmente, pues en mi experiencia terapéutica, pues muchas personas, principalmente madres, llegan en esa situación de conflicto, ¿no? De decir, es que pues hay veces que lo que quiero es agarrarlo y aventarlo literalmente por la ventana, pero siento esta culpa. ¿Por qué? Porque pues entonces estoy mal, estoy descompuesta, entonces no sirvo como madre, no siento lo que debería de sentir. Y es una culpa y una recriminación bastante fuerte. ¿Por qué? Porque, pues como bien mencionas, esta experiencia de recibir de la nada a un otro, vaya, creo que muy pocas veces se hace todo un proceso reflexivo en ese aspecto, porque hasta yo incluso lo menciono cuando un bebé nace, ¿no? Cómo se hacen estos comentarios de se parece más a la mamá, se parece más al papá. Y de repente yo veo fotos de los niños desde chiquitos. Y digo, la verdad es que no se parece a nadie, o sea, hasta dónde nuestra gran necesidad de querer darle una forma, un sentido y que también yo lo sienta como algo mío. Porque si entonces Claro, lo veo como claro. un otro, ¿cómo creo un vínculo con lo diferente, no? Entonces, mejor lo veo como, es como si fuera mi versión chiquita, ¿no? Es como si volviera yo a renacer, es como, igual y hasta yo mismo no lo acepto, o a lo mejor sí, pero bueno, ya desde ahí viene como esta indicación de se parece a, ¿sí? Entonces, por lo menos cuando precisamente veía ciertos gestos, no sé si el director de la película lo hizo con ese afán, pero estos gestos del niño, no tan, ya no tan grande, sino, no sé, 3 años, 2 años, era imitar mucho la gesticulación de la madre y que la madre fuera, uy, cuánta expresión, cariño, amor, afecto, pues no era siempre estar en una examinación completa hacia el niño, ¿no? Siempre que estarlo calificando y siempre estar aprobándolo y creo que desde ahí también empiezan las grandes dificultades en la misma relación de pareja en el sentido en el cual yo veo pues cómo muchas veces también se da esta dinámica de cómo llega el varón a casa y pues es que tu hijo hizo esto, es que tu hijo hizo el otro, es que entonces, desde ahí ya se van vinculando a través de los problemas del hijo y ya no hay una relación entre ellos. Entonces paso al segundo punto que quería mencionar, que por supuesto que esto que tú mencionas hoy lo podemos ver más de manera cotidiana ante relaciones de separaciones o de divorcios, ¿no? Donde entonces ahora los padres, principalmente los varones, se vuelven padres de fines de semana donde entonces como ahora la madre es la que está a cargo del hijo, de la crianza, de la responsabilidad, mientras que el padre pues nada más saca niño los fines de semana y pues consiente, premia, da, regala y pues no está presente e involucrado en la participación de la educación del niño, ¿no? ¿Cómo es que tendría que haber una comunicación en el sentido de, pues, si el niño hizo tales cosas en casa y tiene tal castigo, y pues esto tendría que permear, aunque los padres estuvieran separados, pues también hacia lo que es el espacio del padre, ¿no? Pero pareciera que incluso aunque al padre se le diga no hagas esto, con el afán de darle la madre a la madre, pues ahora es le doy, le entrego, y pues empieza a causar una multiplicidad de conflictos y pues una dirían los sistémicos, ¿no? Una coalición bastante interesante en esa relación padre-hijo. Pero por último, pues esta otra parte que tú mencionas, no quiero dejar de lado este comentario y de una vez hacerlo antes de dar la palabra a los demás. Yo he tenido dos experiencias que a mí me movieron mucho y me transformaron y que en mi formación como terapeuta y que pues reconozco como un espejo en la película, ¿no? La primera fue con un varón, donde él llegó platicándome en una sesión de terapia que
su hijo cumplía 8 años y que por primera vez en la vida sentía que su hijo era su hijo. Y yo de, no mames, a ver, cuénteme más. Sí, sí, mira, Carlos, es que no es de que en algún momento yo haya dudado de mi paternidad, no, no, no va por ahí. Pero ahora que mi hijo por fin, por primera vez me acompañó al partido de fútbol, ahora sí por fin lo siento mío. Qué cabrón, ¿no? El hecho de que pareciera que es la obligación del hijo entrar en el mundo del padre para poder existir, para poder ser visto, para poder ser reconocido, y que pues no hay un interés para poder voltear y ver al otro. El otro caso fue de una madre. Ella no se tardó 8 años, por supuesto, nada más se tardó 2. Pero era un discurso que ya tenía referente al padre y fue algo que me sonó muy parecido, porque me decía algo similar en el sentido de que, pues ahora que su hija ya tenía 2 años, por fin la sentía suya. Y dije, me suena, me suena, a ver, cuénteme más. Sí, Carlos, porque ahora que por fin ella ya habla, ya tengo con quién conversar. Entonces, Sí, ¿no? En ese sentido de todo lo que se va cargando de significado para poder construirlo y significarlo y poder estar con el otro. Y pues, claro, que incómodo y que complejo estar con alguien sin un lenguaje, ¿no? Y aprender fenomenológicamente todo lo que se está dando en el proceso y en la relación, pues está muy cabrón. Eh, Hace algunos ayeres, Margarita Españolo vino a México y presentaba un caso de trabajo con un niño con autismo, ¿sí? Y pues más allá de ahorita desarrollar lo que planteó ella, pues hablaba precisamente de cómo es que pues se da también complicaciones de cómo una madre que trabaja medio tiempo, pues entonces está con un medio hijo y le da un medio tiempo a él y pues empieza a haber muchas complicaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, creo que aprender a estar con un otro donde no hay un lenguaje también es algo bastante complejo. claro, claro. Gracias, Carlos. Justo me hace recordar, bueno, voy a ser muy breve para darle la palabra por ahí a Miriam, que tenía algún comentario. Eh, Quería solo decir que esto que decías me hacía pensar en cuánto es importante que podamos apalabrar lo que nos está pasando y cómo justo el espacio de terapia tendría que ser en cualquier caso un espacio donde poder decir estas cosas que afuera suenan o podrían sonar radicalmente altisonantes, como que después de 8 años apenas sientes que tu hijo es tuyo después de 2 años, ¿no? Justo me parece que ahora pensaba también en mi experiencia clínica, como muchas veces hay necesidad muy fuerte de decir, por ejemplo, hoy no quiero a mis hijos, ni siquiera con el hoy, sino, es que pues sí, pues voy a estar ahí y, y para lo que necesiten, pues porque es lo que me toca y ni modo, pero es que está hasta la madre, es que no me hacen caso, es que no sé qué hacer con ellos, y poderlo decir así, a bocajarro, como se siente, sin que el otro diga, ¿cómo que no quieres a tus hijos? ¿Cómo que no sabes qué hacer con ellos? ¿Cómo te atreves? ¿No? O sea, justo tiene estas reacciones que parten de la expectativa social de que las madres o los padres tienen que ser bla, 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 ¿no? O también una cosa que me parece brutal de la carga social tiene que ver con la expectativa de esta cosa mística, ¿no? Que a mí me parece que es un chiste muy cruel, ¿no? Una broma muy cruel social, de justo este viaje que decías de cuando tengas a los tuyos sabrás y verás, ¿no? Este comercial que no sé si alguien tenga presente, pero había algún comercial en el Canal 5 creo, que hablaba como era para el Día del Padre y había como un desarrollo del niño de cuando era pequeño, no sé qué. En algún punto se va de la casa en una motocicleta con el cabello largo y lo que dice es, no de la casa, mis jefes no me entienden, ¿no? Cuando decir jefes era cool, ¿no? Eh, y después el mismo niño varón en algún punto tiene hijos y entonces dice en ese momento, ¿qué razón tenías, papá? ¿No? Entonces hay todo un mito, ¿no? De que uno como padre sabe lo que hace y solo lo sabe cuando es padre. Hay un velo ahí enorme entre no ser papá y ser papá. Y que uno como papá primerizo, digo, yo lo supe mucho antes de estar embarazado, pero creo que genuinamente hay gente que se le da cuenta ya que está en la experiencia,
está esperando esa revelación del Espíritu Santo, ¿no? Ese saber qué hacer, ese estar seguro, ese decir, claro, yo sé porque soy tu padre lo que te conviene, ¿no? Este discurso reiterado, y de pronto llega y lo tienes aquí y dices, no sé, yo no sé qué rayos hacer contigo. Y uno dice, ah, me mintieron, esto era un engaño, era puro marketing, appealing marketing para que tuviera hijos, y en realidad uno nunca supo. Y uno se siente traicionado, quizás, ¿no? Porque dice, ah, entonces mis padres tampoco sabían lo que hacían, ¿no? Entonces, bueno, y no poder apalabrar nada de esto, o esta expectativa siempre de los roles, de que la madre siente este amor, esta conexión, esta cosa mística, mágica, porque más uno también tiene la necesidad de creer en esta relación mística y mágica, porque uno tiene la necesidad de creer que hay alguien que me ama desde el segundo cero y a pesar de todo y sin importar lo que haga, ¿no? Como si la relación no se construyeran todas, ¿no? Entonces, yo llego como mamá, pues yo obviamente no, pero alguien llega a ser madre, de repente no se da este vínculo mágico y entonces, claro, mi culpa, estoy descompuesta, soy yo el problema, ¿no? Eso que además justifica o recarga la exigencia de te tienes que hacer cargo y poder, ¿no? Porque todas las mamás han podido solitas, ¿no? Y no es cierto. La crianza de un bebé requiere de una tribu, y aunque sea una tribu de dos, aunque sea una tribu de la mamá y una guardería, ¿no? Pero es que es materialmente imposible, físicamente, tener su, o sea, pues, pienso por ejemplo en las madres solteras, ¿no? Es imposible tener para el sustento y encargarse del niño, es imposible. Es una ecuación que, porque los bebés dependen 24/7, 24/7. Y uno no puede estar 24/7 al cuidado del bebé y además tener tiempo para trabajar. Simplemente es una ecuación imposible, ¿no? Pero de repente están madres en el papel de madre de tiempo completo y se sienten sobrepasar, una cosa que escucho mucho en la clínica, entre mis pacientes, y la sensación no es de, oigan, no se pasen de lanza, ayúdenme, tú, cabrón, ven, ayúdame, o tú, mamá, o alguien que me ayude, porque yo no puedo solo con esto, sino reconocen, quisiera ayuda, no la tengo, pero la que está mal soy yo. Yo no puedo, estoy fracasando como madre, ¿no? O sea, la sobreexigencia que hay ahí, ¿no? Eh, en ese sentido me parece brutal, y sobre todo me parece brutal porque no se puede apalabrar, porque apalabrarlo conlleva esta enorme carga de culpa, ¿no? De no puedo, estoy fallando como madre, ¿no? Eh, y como solamente apalabrado en un espacio donde alguien puede escuchar esa culpa, puede realmente uno empezar a acomodar esas cosas en su historia, ¿no? Pero bueno, también es una paradoja porque llegar a ser madre y tener tiempo completo, ¿en qué momento tienes espacio para ti? ¿En qué momento te das un momento para, por ejemplo, decir, estoy sobrepasada, necesito ir a terapia, por ejemplo, ¿no? Porque no es, porque me da miedo hacerle daño a mi hijo, por ejemplo, porque pierdo la paciencia y ya me da miedo que en algún punto lo aviente porque he tenido ganas de aventarlo, ¿no? Y estas imágenes no se socializan y entonces están ahí rumiándose, y uno empieza a tener miedo de sí mismo, pero ¿qué rayos es esto? Esto no es de ninguna manera lo que me prometieron, lo que yo esperaba, lo que suponía que podía ser la maternidad. Y entonces esta cajita, mientras más cosas se va cargando, si uno tiene un modo de socializar, descargar, normalizar, tranquilizarse, que eso a todos nos pasa, pues entonces en algún punto, claro, pues explota. Y claro que entonces en algún punto avientas al niño, y entonces en algún punto lo zarandeas y de repente le causas un daño y ahora sí tienes un montón de culpa, como es en la película, ¿no? Estoy sobrepasada y de repente digo, estoy harta de ti, te aviento, pum, y te fractura el brazo, y cómo lidio con eso después, ¿no? Entonces es una cosa ahí tremenda. Pero bueno, dije súper brevemente, ya me conocen, perdón. Miriam, Ay, listo. Sí, justo retomando varios puntos que ya se tocaron, incluso desde el título, ¿no? O sea, tenemos en español, tenemos que hablar de Kevin, ¿no? Como si tuviéramos que aceptarlo siendo un niño no deseado, que es lo que finalmente da a entender toda la película, que fue un niño no deseado, que no quiere ser mirado por la madre. Y también hay otro punto que vemos a la madre desde este lado cultural y social en donde es una madre mala, ¿no? Como una madre negra.
y realmente no nos metemos también en los deseos de la madre, que probablemente justo no quería tener ese niño, ¿no? Y fue de cierta manera obligada socialmente, no sabemos si también por la pareja, ¿no? Porque la pareja se ve como muy feliz desde este lado de llego y quiero ver a mi hijo, pero no me involucro en nada, solo quería tenerlo, ¿no? Como el caso que comentaban hace un momento. Y bueno, pues justamente este no apalabrar de alguna manera sale de alguna otra forma, ¿no? Algunos somatizan, algunos otros matan gente en Estados Unidos, ¿no? Pero sale de alguna manera, ¿no? Y justo esta parte de no apalabrar el odio, el enojo, todo lo que sabemos que en la consulta sí se puede hacer con un motivo de análisis, con un motivo de ir más allá, de darle sentido a esos sentimientos o a esas emociones, salió en este caso bajo la represión de una manera violenta, ¿no? Al final esta matanza en donde, bueno, yéndonos como también más atrás, realmente el niño, si nos metemos solo en su realidad, el niño entiende que este personaje que le mostraron al final como una figura paterna, y lo pongo entre comillas, es una figura buena, ¿no? Entonces matar termina siendo algo bueno. Y al final, si lo recargamos con un montón de odio reprimido, pues ya no busca quién se la hizo, sino más bien quién se la pague, ¿no? Y cómo lastimar a quien se la hizo. Entonces, bueno, igual regresándome un poquito más, el niño aprende a identificarse y a vincularse desde este lado violento o desde este lado no amoroso que la madre le muestra desde el inicio, ¿no? Entonces, si aprende a vincularse desde el lado violento, evidentemente afuera, en el mundo externo, nadie va a entender como su dinámica familiar y va a terminar vinculándose también desde el lado violento. Y bueno, también yo noté en esta parte de la madre, ya como muy metida en la figura materna, que hay también como una envidia hacia lo masculino, ¿no? Que en algún punto Freud lo narra, yo les comparto que en algún momento yo me enojé muchísimo con Freud cuando leí esto, porque me parece como muy misógino, ¿no? En cierto punto, pero sí termina viendo como una envidia a lo masculino en por qué este padre que también tuvo al hijo, no se está haciendo cargo, se la pasa bomba en el trabajo, regresa súper feliz y yo estoy aquí tratando de afrontar mis deseos de no estar con este niño, ¿no? De no haber tenido este niño y además de eso, con la culpa, con las miradas ajenas, con esta figura de soy la madre mala, que no está siendo vista desde sus deseos, sino tal vez cumplí solo el deseo de alguien más, ¿no? Y bueno, pues esto, justo con la envidia a lo masculino, se termina descargando la violencia en el hijo, que también es un varón, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre por qué al niño no lo trata bien. Y de hecho, hay una escena que se me quedó como súper grabada, en donde dice, la madre se sienta con el niño y le dice, mami era más feliz cuando Kevin no estaba, mami sí Sí. hacía cosas cuando Kevin no estaba, ¿no? Entonces, con la niña tiene esta otra parte de identificación de, bueno, por lo menos ya hay otra en mi equipo que también es mujer, ¿no? Entonces somos nosotras dos contra los hombres, ¿no? O sea, ya va directamente contra lo masculino y bueno, el hijo también por otra, siento que voy como por pedazos, pero así lo estoy visualizando, y el hijo varón justo se está esforzando en ser reconocido, porque finalmente es lo que está demandando de la madre, ¿no? De una madre violenta, de una madre desde el lado oscuro, está demandando amor. Y la única manera que encuentra para vincularse es este cagarse, ¿no? O sea, los niños sabemos que este hacer del baño para ellos es darle un regalo a los padres, ¿no? Y aprender a hacer del baño es controlar ese deseo de darle un regalo a los padres, ¿no? Entonces se esfuerza tanto que justo se caga y se vuelve a cagar y se vuelve a cagar, ¿no? Y justo pasa con la madre, es tú no me estás aceptando, toma, te doy un regalo, pero tú me lo rechazas, ¿no? Entonces hay ahí como una ambivalencia al inicio por parte de Kevin, que es un te quiero, pero te odio, ¿no? O sea, te termino odiando, pero yo realmente sí te quería. Y bueno, también noté con esta parte de buscar la mirada, que finalmente la tiene la hija desde esta identificación. Y Kevin, al final de cuentas, está teniendo también una madre muy infantil. Si lo notamos, la mamá termina siendo
como una niña chiquita o como una adolescente, que ahora lo veríamos como una adolescente que está teniendo otro niño, ¿no? Y no sabe qué hacer con él, más allá de que evidentemente no nacemos con un gen exacto, ¿no? De saber qué hacer cuando uno es madre o cuando uno es padre, pero justo ella se queda como enfrascada desde un lado infantil, desconocemos su historia, pero me da a entender también, o me pregunto yo qué pasó con su historia o con su infancia, en donde seguramente sus padres también eran ausentes, en donde no tuvo la mirada de sus padres, no tuvo tampoco a lo mejor el consejo de la madre o del padre, y ella termina viéndose sola, rodeada de hombres que aparte con este odio hacia lo masculino, rodeada de hombres sin saber qué hacer y lo único que entiende ella es defenderse de los demás, ¿no? Y defenderse incluso de su propio hijo, que también aquí traigo a colación y esto solo lo dejo sobre la mesa porque Freud en algún punto habla justo de esta parte de tener una mujer, tener un hijo varón, ¿no? Como si fuera lo máximo, ¿no? Con una mujer teniendo una hija mujer, pasan otras cosas diferentes, pero teniendo un hijo varón pareciera que tiene por fin al hijo del padre, ¿no? Y en este caso, esta mujer lo está rechazando. Entonces, ¿qué pasó con su historia para que el hijo también saliera así? Que generacionalmente, pues tenemos una historia de vida que viene arrastrándose desde todos los familiares que hay antes de nosotros, ¿no? ¿Qué pasó con toda esa historia para que todo se termine descargando en Kevin? Y no quiero poner a Kevin como la víctima, pero pareciera un tanto la víctima de toda esta historia generacional que termina descargándose en él como de manera muy violenta. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Uy, habría 60.000 comentarios, bueno, 60.000, pero quizás 57.300 comentarios que hacer sobre todo lo que pone sobre la mesa. Voy a tratar de ser muy breve para dar la palabra a quien está por ahí esperando ya, a Pamela y a Diego. Eh, hay un par de cosas que quisiera rescatar de todo lo que dices, aunque existe mucha tela donde cortar de la película y de los comentarios que haces. Eh, Me parece que sí hay un cierto componente de lo masculino, es decir, de esto que llamas tú el odio a lo masculino. Y sí, también habría quizás algún componente de identificación de la madre hacia la hija por la cuestión de género. Pero a mí me parece que hay dos momentos vitales en la vida de esta mujer. Cuando no quiere ser madre, que una cosa es no querer ser madre y otra cosa es tener al hijo y decir, no estoy pudiendo. O sea, porque no hay una conexión. O sea, en ella parece que no hay una conexión entre yo no quería ser madre y no estoy pudiendo ser madre. ¿No? Parece que es como si tuviera que, porque otra vez, socialmente lo que se espera es que, pum, pares y tatán, ¿no? Ahí está, ya puedes ser mamá, ¿no? Y no es cierto. Es una cosa que se va aprendiendo, ¿no? Y reconocer esto es bien complicado porque la expectativa que se tiene de nuevo es que uno como madre sepa intuitivamente, ¿no? Y no es cierto, y confrontar eso es muy difícil. Entonces no hay una conexión en ella de no quiero ser madre, por eso no puedo ser madre, ¿no? Y todo el tiempo esa insistencia de ¿de dónde viene esta falla? No es mía, es el hijo. Es el hijo el que está fallando, es el que es malo, el que me reta, el que todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo se le expresa al papá. Y el papá todo el tiempo que dice, no es cierto, tú estás loca, mira cómo yo sí puedo, ¿no? Y entonces ella está tan desesperada que en algún punto lo lleva al pediatra, ¿no? Para decir, no, no, este niño está mal. O sea, estoy segura que está mal. A ver, doctor, dígame qué tiene mal. Pues nada, señora, lo que tiene es que es un niño y usted no sabe cómo cuidarlo, ¿no? O sea, no se lo dice así, pero es un poco como el mensaje que se va repitiendo. Y entonces en algún punto, cuando todo esto la está sobrepasando, me parece que el recurso es tener otro bebé y en ese otro bebé demostrar no era yo. No era yo, porque en este momento sí que quiero entender si soy yo el problema o no, y ya estoy en otro momento de vida, ya soy otra persona, quizá ahora sí que quiero ser madre o demostrarme que puedo ser madre, y entonces eso hace toda la diferencia para que pueda vincularme con el otro hijo, ¿no? Luego se preguntan los papás, ¿por qué mis hijos son tan diferentes si yo fui el mismo? No, pues es que no, nunca uno es el mismo, ¿no? Precisamente, ni con los hijos ni en la vida, pero no es el mismo, no es la misma persona con uno y con otro, ¿no? Esto por una parte. Y por otra parte, en relación con el gesto que tiene Kevin, o con los gestos que tiene Kevin, el de cagarse, no solamente tiene que ver con esto que estás leyendo desde Freud del asunto del regalo, ¿no?
que se entrega, que es una parte de mí que yo te doy, ¿no? Antes de poder distinguir como que es bien a bien lo dentro de lo fuera, etcétera, estos límites que tenemos socialmente. Hay también una cosa muy, muy básica y muy elemental, y es que es en el único momento donde la mamá lo toca. Cuando ella juega con él, todo el tiempo es de lejitos, te aviento la pelota y tú me la avientas, porque no me voy a acercar contigo, no te voy a tocar, no te voy a hacer cosquillas, no te voy a abrazar, tú estás ahí sentadito, tú me la avientas y yo te la aviento. Vamos a contar números, yo estoy aquí, tú estás allá, todo el tiempo está esta lejanía y solamente lo toca físicamente cuando se caga. Entonces, claro, pues no va a abandonar esa necesidad de contacto, de ser visto, hasta muy tarde, hasta que esa misma necesidad se vuelve en lo violento y entonces dice, no, ya ahí muere, ¿no? Ya, si vas a tocarme así mejor, entonces sí prefiero que no me toques, ¿no? Y entonces ahora sí empieza a ir al baño, ¿no? Porque lo que necesita la mamá es que él no la necesite, porque no sabe qué hacer con esa necesidad. Y en ese momento el hijo dije, tienes razón, me hago yo cargo, no te preocupes, aquí yo me las apaño de solo, ¿no? Completamente solo. Esto por otra parte, y yo estaría no en desacuerdo, pero quisiera completar la idea de lo que decías, Miriam, sobre que lo que quiere hacer Kevin es lastimar. Lo que quiere hacer Kevin es encontrar un modo de estar en el mundo de la madre. Y en su mundo elemental, bueno, lo digo así como si conociera a Kevin, fuera mi paciente, ¿no? ¿Quién sabe qué quiere Kevin? ¿Quién sabe qué quiere Eva, no? En realidad, nos permitimos esto porque es una película, ¿no? Pero la impresión que tengo es que lo que quiere Kevin es encontrar un maldito modo de que su mamá la vea, ¿no? De ser visto. Él va a decir, en algún punto de la película, eh, ¿qué es lo que ve todo el mundo? La tele. Y es tan radical que ve la tele que en la tele vemos a personas viendo tele, ¿no? ¿Y qué ven las personas en la tele? A personas como yo, ¿no? O sea, el discurso que hace Kevin es, yo lo que quiero es ser visto. Visto por ti, que no me puedes ver, ¿no? Pero sí puedes ver, sí tienes mirada para tu marido y para tu otra hija, ¿no? Porque mal o bien la relación que tiene con el marido, que si hay un odio, si no quiere a lo masculino y esta envidia de la que habla también Miriam, que la envidia me parece que no tiene que ver con lo masculino per se, sino con el rol que se juega y lo que posibilita lo que Lacan llamará el falo, ¿no? La representación de lo simbólico, de lo masculino, eso es lo que se genera quizás envidia, ¿no? ¿Por qué tú sí puedes y yo no? ¿No? Bueno, además de eso, me parece que, hice te parece, hasta me perdí, pero lo que quería decir es que en esencia me parece que Kevin lo que está buscando es, voy a decir así, eliminar a la competencia. Ah, sí que, perdón, que además de este de lo masculino, sí tiene una relación con el papá. O sea, sí una relación sexoafectiva con el papá. O sea, ya no quiere dejar al papá, ¿no? Al marido, pues, quiero decir. No lo quiere dejar. Y sí le muestra a Kevin cómo, o sea, no sé si recuerda que hay una escena donde ella le está practicando sexo oral a él y Kevin entra al cuarto, parece que se había cagado, ¿no? Esta escena, o sea, básicamente, todo lo que muestra es que la mamá sí tiene deseo por el papá. Y luego viene una hija y sí tiene deseo por la hija. Entonces, el único que en la ecuación no entra en el deseo de la mamá es él. Y dice, ¿qué rayos tengo que hacer para, eh, para poder figurar en el campo visual de mi madre, en el deseo de mi madre, ¿no? Y entonces, bueno, pues se lleva al término más estratosférico, que se vuelve esta matanza, ¿no? Que parte de una fantasía que me parece radicalmente infantil en el sentido de la inocencia que uno puede tener como adolescente o como niño, de no entender qué es lo que implica que yo de pronto vaya y mate a todos mis compañeros de la escuela, no sé a todos, pero un montón de compañeros, y me convierta en asesino serial y todos me vean, ¿no? Porque además la mamá durante los 2 años que pasan entre el hecho y que va a ir a la correccional para mayores, lo trata como sí, porque tú siempre fuiste malo, ¿no? Tú siempre fuiste un hijo de la chingada y ahora quiero que me expliques por qué lo hiciste, ¿no? Y entonces él dice, es que no sé, o sea, yo pensaba que lo sabía, ¿no? O sea, justo tenía alguna idea de, claro, esta fantasía de voy a hacer esto, no te lo dice Kevin, pero quizá por fin me vas a ver, y la madre siempre es como, claro, lo que me faltaba, ¿no? Que me salieras asesino, pero aunque tenga como este un poco discurso por encima, la culpa nunca se le quita, ¿no? Si ya vemos el rojo
que todo el tiempo está presente en la película, que a mí me parece que representa un poco la culpa y cómo no se la puede lavar, cómo intenta lavarla, enmendarla, pero cuando va por la calle y una mamá, ¡pum!, le suelta un puñetazo, o cuando va por la calle se encuentra otra mamá de las que perdió a su hijo y le destroza todos los huevos que ha comprado, dice, así me los llevo y así me los como, ¿no? Cuando llegan los pastores, ¿no? Los testigos de Jehová, decirle, ¿sabe dónde va a ir cuando muera? Sí, gracias por preguntar al infierno. Y cierra la puerta, ¿no? Ella está carcomida por la culpa, ya piensa, voy a decir así entre comillas, sabe que eso es su culpa. Y toda la gente piensa que es su culpa y la tratan de bruja, de tú criaste un monstruo. Y ella tiene, no lo puede reconocer y decir, y ese es parte del problema, pero en esencia así se siente, ¿no? Y así se mueve con él y por eso tampoco lo puede tocar, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cosas que sí. Pamela, adelante. Hola, buenas noches. Hola, Pues hola. bueno, yo regresando un poquitito a justo el contexto de la película, siento que lo que nos muestra realmente es la falta de afecto, ¿no? La falta de afecto desde el momento uno, ¿no? De la mamá cuando está embarazada, o sea, la falta de afecto de conexión con esto con el embarazo, ¿no? Y justamente cuando se nace, o sea, cómo está esta necesidad del otro, ¿no? De ser llamado, de ser visto, de ser cuidado, de ser em, pues de introducirlo justo a la realidad, ¿no? De esta familia, de todo esto. Y es algo que no se presenta, ¿no? Que no se ubica y justo con esta lejanía, ¿no? De verlo como algo extraño, como algo ajeno, como algo que no se puede incorporar a esa dinámica y totalmente el rechazo de la mamá, ¿no? Sobre todo también lo que me llama mucho la atención es esta cuestión del, pues sí, del nulo, pues sí, al momento de no tener esa conexión corporal, de no tener ese contacto, pues no hay un vínculo emocional, ¿no? Entonces no hay un afecto a eso, a esa cosa, digamos, ¿no? Esa cosa que está ahí. Y eso pues viene a formar en Kevin pues justamente el lugar de un ser rechazado, ¿no? Entonces él justamente cómo poder introducirse ante esta dinámica de mamá, ¿no? Cómo poder introducir en esta familia, cómo él y empieza a hacer esos móviles. Yo siento como agregando un poquito a lo que también compartía Miriam, o sea, al respecto de cómo se puede ir ubicando esta mamá. Yo siento que ella sí reconoce lo femenino y lo masculino que tiene, ¿no? Sin embargo, al momento de que nace este niño, que es algo que no se esperaba, corta todo, corta como ese deseo de justamente ubicar dónde puede introducir ese objeto nuevo, ¿no? Este nuevo bebé, dónde lo puede introducir, dónde lo puede acomodar. Entonces siento que entra mucho esa cuestión eh, de dualidad en la cuestión del deseo y que pues bien ya pasa como formularla ya con la hija, ¿no? Que ya pasa a ser una persona más afectiva, que ya pasa a ser una persona ya más cuidadora, que es algo que se espera realmente, o sea, socialmente, pero ella ya ¿cómo decirlo? Ya le es natural, ¿no? Ya le nace a tener este afecto con esta niña. Y, eh, y bueno, también lo llamativo de esto es como Kevin en todos sus actos, ¿no? En sus bromas, en sus juegos, en sus interacciones con la mamá, él trata justamente de crear eso, ¿no? De tener un contacto con esta mamá que lo sigue rechazando y sigue diciendo que está mal, ¿no? Que está mal que haga esto, que está mal que haga el otro. Incluso justo cuando lo llevan el pediatra dice, es que he visto que tiene síntomas como si fuera autista, ¿no? Y bueno, que es un niño autista, justamente eso, ¿no? Que se está entre la interacción, la comunicación, o sea, un niño que no logra poder, que genera como justo una capa la cual se cubre de su entorno, ¿no? Como un mecanismo. También justamente dentro de esto del ser bebé, cómo nos introduce pues la cultura, la familia, los papás al lenguaje, ¿no? Que es algo que también no se logra ubicar muchísimo y también pues está como
pues sí, nula interacción comunicativa de Kevin con los papás, y viceversa, ¿no? E igual como justamente ya Kevin en la adolescencia, él da cuenta de que él es el contexto de toda la situación y que siempre ha sido el contexto de toda la problemática familiar, digamos, ¿no? Solo eso. Claro, claro, muchas gracias, Pamela. Sí, en efecto, retomo desde esto último que dices, eh, para conectar con esto que aparentemente que dice, le viene natural de ser mamá después. Eh, Ella nunca lo dice explícitamente, pero bueno, sí, cuando le dice, mamá era feliz antes de Kevin, ahora se despierta y quiere estar en Francia, y luego se pregunta por qué el hijo le pinta todos los mapas que representan los viajes, ¿no? Que es su cuarto especial, ¿no? Tú vete a tu lugar, yo tengo mi lugar, y mi lugar es, yo lo hago como yo quiera, y tú no entras ahí, ¿no? Tú vete a tu habitación, ¿no? Hay un mensaje muy claro, pero también hay un mensaje muy claro en ese sentido que es, el problema en esta familia eres tú. Tú, niño, eres el que no funciona en esta familia. Tan no funcionas que no es que yo no sepa ser madre. Mira, te voy a demostrar cómo sí ser madre. Mira, bastaba que fuera una niña distinta para que yo pudiera ser madre. Ahí está. Mira, yo soy cariñosa, pero es que mira cómo es tu hermana. O sea, nunca dice esto textual, pero hay una cercanía y todo lo que no hay con Kevin está con la niña y viene a reforzar que el problema es él, ¿no? Y esto me hacía pensar que ahora que hablas del autismo y de este repliegue, ¿no? En lugar de este abrirse y integrar el lenguaje, que es esto primero que viene de fuera en términos simbólicos y que permite las conexiones socioafectivas, donde no hay un deseo, donde el medio es suficientemente amenazante, pues lo que hay es un repliegue, ¿no? No hay ninguna necesidad de salir hacia el vínculo porque el vínculo se vuelve amenazante. En el caso de Kevin, digamos, no hay un autismo, aunque como decía Miriam hace ratito, pues no sabemos el historial de Eva ni el papá, y habría que buscar un poco ahí en lo generacional cómo se van gestando estos abandonos, estos deseos, estas demandas de los propios padres para que se repitan y demás, porque es un poco lo que pasa, eh, pero no lo vemos. Pero en Kevin el asunto es que no es que haya una falta de deseo, justo el deseo se instaura, pero de un modo que termina siendo, voy a llamar así como, me faltaría la palabra en este momento que no sea una cosa que no me disguste, pues a lo mejor no le pongo adjetivo, pero el deseo que se instaura en Kevin es, tú eres malo. ¿Sí? Y entonces es el único modo en el que la mamá se acerca y lo toca. Tú eres malo porque no sabes ir a cagar a tu lugar. Tú eres malo porque irrumpes en mí, ¿no? Cuando le quita la pistola y la rompe en el piso, lo que está haciendo es tocarlo, ¿no? Entonces, el mínimo deseo en el que se inscribe es en tú eres malo. Entonces, si yo soy malo, tú me deseas malo, entonces voy a representarlo, ¿no? Y esa es parte de la enorme complejidad, pero que no, me parece que viene también dado porque hay una parte que no se habla en la paternidad, que no se socializa, que es un tabú, y que tiene que ver de nuevo con la llegada del bebé y que uno lo tenga en brazos y diga, entonces tú eres mi hija, tú eres mi hijo, y yo te debería de amar entonces, ¿no? Y no sentir ese amor desbordante, ¿no? Como papá, de pronto socialmente es menos amenazante experimentarlo, porque incluso socialmente es lo que se espera del padre, que no esté, ¿no? Que no esté, que no sienta, ¿no? Incluso alguna vez escuchaba algún video donde alguien decía que la mamá tenía 9 meses para prepararse, pero el papá le llegaba de sopetón la noticia de que era papá. Y yo decía, pues, ¿dónde estuviste todo el embarazo, mano, no? O sea, es que no hay una transformación física, hay una transformación de disposición, de pensar, pero es muy amenazante, es muy angustiante porque no hay ningún asidero de esto está cambiando, pero no sabe que está cambiando la vida y que va a cambiar para siempre. Entonces, claro que no hay ningún contacto con lo emocional y de repente, hasta que está la evidencia física, ¿no? Entonces, oye, ahora sí soy papá, ¿no? Y tampoco es cierto que uno se vuelve papá o mamá cuando se pare. Es una cosa que se va dando en relación con el bebé, ¿no? Entonces, este primer momento de
a todos los efectos soy mamá o soy papá, pero yo todavía no me siento tal y no entiendo por qué, porque nadie me contó que esto iba a sentirse así. O sea, lo angustiante que puede llegar a ser en algún momento ver al pequeño, a la pequeña, y que ni siquiera hay una mirada de reconocimiento, ningún tipo de gesto que nos haga pensar hay una comunicación, hay una relación, ¿no? Aquí entre tú y yo soy algo para ti. Entonces, tener que hacerte cargo de voy a llamarlo así cariñosamente, un pedacito de carne que no te devuelve ni la mirada, ¿no? Porque los bebés ni siquiera sonríen hasta pasados los 2, 3, 4 meses, dependiendo del desarrollo neurológico, y es una cosa normal, pero al principio ni siquiera te miran. O sea, su mirada un poco te atraviesa y es completamente normal, es parte del desarrollo, pero nadie te prepara para lo que es. Bueno, no hay manera de preparar, pero tampoco se habla, quiero decir. Nadie te habla sobre lo que vas a experimentar, lo que puedes experimentar, porque es normal que de pronto digas, oh, y mi hijo estará bien, que yo siento que ni me ve, que ni me topa, ¿no? Porque además dentro de todo el mito de la maternidad, de madre solo hay una, y este instinto maravilloso, y este amor incondicional y demás, uno espera que este amor se manifieste así de inmediato, y que uno sepa qué hacer y demás, y de repente tienes un pedacito de carne que dices, pero es que yo ni siento que sea mi hijo. ¿Y cómo acomodas eso en toda esa expectativa que tenías, ¿no? Entonces, claro, pues no lo puedes, y además esto depende naturalmente de la pareja, pero imagínense que en la pareja también se puede continuar ese mito, ¿no? Esto lo veo mucho en la clínica, el papá y la mamá que deciden no apalabrar lo que les está pasando en relación con sus hijos por miedo a lo que el otro va a pensar de ella o de él. Y entonces cada uno sigue reproduciendo el mito de no, no, sí, no, uy, cuánto amo a mi hijo, ¿no? Yo daría todo por mi hijo, y por dentro dices que yo no sé ni quién ni lo topo, ni me topa, ¿no? O sea, justo que no haya en ese sentido, voy a decirlo entre comillas, pero la paternidad, entendida como maternidad y paternidad, aunque no hay un mejor término en español, que podría ser genitorialidad, pero no se usa, eh, es una labor muy ingrata en el sentido de que no hay nada que se te dé a cambio de todo ese esfuerzo y ese cuidado al inicio, ni siquiera la mirada, ¿no? No hay nada que te devuelva el bebé, es toda una cosa que tú tienes que ir acomodando, construyendo en tu vida hasta que empieza a ver ahora sí signos de lo que reconocemos como humano, y entonces ahora sí ya te ve, ahora ya sí ya te topa, pero es muy amenazante que al inicio tú te quieras sentir esta madre en automático o este padre en automático, y que no lo sientas y además veas que el bebé tampoco es cierto que solamente contigo puede estar. Esto a veces no se ve tan claramente porque si la mamá es la única al cuidado, pues parece, ¿no? Obvio que solamente con la mamá se puede calmar. Pero, pero cuando hay más de una persona al cuidado, como en función de cuidado primario, quiero decir, se nota muy palpablemente que los bebés al inicio, muy al inicio, no distinguen entre papá y mamá, porque no distinguen nada del mundo, porque no saben ni siquiera que ellos son ellos, ¿no? Eh, pero todo esto, y además, imagínense, implotado, sin poderla palabrar, pues bueno, pues genera desastres, ¿no? En, en el desarrollo de los hijos y de los padres. Diego, adelante. Voy, gracias. Bueno, de primero es decir que ahorita que estaban saliendo todos estos temas con el debate, me estaban saliendo justo muchos puntos, aunque justo algo que quería retomar y que fue de las primeras cosas que me empezaron a resonar fue cuando empezaron a hablar, cuando justo entró a tema esta parte de apalabrar lo que a uno le sucede. Y me puse a pensar, cómo justamente durante la película, por ejemplo, el crecimiento de este Kevin, en su infancia es muy poca la palabrería. De hecho, justo en todos estos momentos donde la mamá, por ejemplo, está en este jugueteo de con la pelota y yo te la lanzo y tú me la regresas, y justo de todas estas acciones desde lejos, él solo ve y no dice, incluso cuando se le pregunta y se le incita a que responda, ¿no? Digo, de vez en cuando sí va soltando sus respuestas, sobre todo como para demostrar que sí sabe, como para no decir no estoy mal, es otra cosa, ¿no? Es otro tema. Y me puse a pensar como incluso después, cuando crece y ya se vuelve adolescente, lo que va diciendo no lo dice desde este, pues desde lo que está a lo mejor verdaderamente pensando o creyendo, ¿no?
sino que, por ejemplo, podría decir, lo veo, por ejemplo, en sus cuando pasaban estos momentos de miradas, donde, no sé, llegaba su papá, le decía, llegaba el papá después de un pequeño conflicto con la mamá, y entonces lo saludaba como con mucha energía, como si en el momento anterior no hubiera habido atención con la mamá. Y entonces como las cosas que iba diciendo no expresaban o no eran como coherentes a lo mejor con lo que podía estar pensando que tenía que ver a lo mejor en ese momento con la mamá, y que a mí me daba esta sensación como de hasta cierto punto similar a lo que hacía la mamá cuando él era pequeño, de decir, pues la mamá de pequeño lo alejaba y lo ponía como un, pues sí, esta cosa, esto de lo que ahora me tengo que hacer cargo, y justo mantiene una distancia, y entonces Kevin cuando crece mantiene una distancia, que él lo veo más expresado verbalmente. Y justo esta parte de apalabrar lo pensaba por la parte de qué tanto el apalabrarlo pudo haber hecho en el transcurso de su historia alguna cosa diferente, porque justo al final de la película, esta parte que dice, pues pensé que tenía claro la razón por la que lo hacía, pero ahora me doy cuenta de que no. Entonces, ¿qué tanto el haberlo puesto en palabras, el haberlo verbalizado, pudo haberle dado pues sí, esta respuesta como de, pues lo hago porque sé que no me quieres y estoy buscando una manera de ser visto, y qué tanto la palabra lo hubiera hecho accionar alguna cosa diferente. Y bueno, ese era un punto porque les digo que en el debate me salieron así ideas o pensamientos, y otro era justo con la parte que a mí me resonó mucho y al final, cómo justo toda esta dinámica le es muy importante para él como hijo, sobre todo con la madre, al punto de que aunque puede llevar una buena relación con el padre, y eso diciéndolo quizás entre comillas, porque por lo que entiendo no ve esa relación como genuina, porque justo, o sea, puede mantener una buena relación, pero al final él lo mata, ¿no? Y mata también a la hermana, como si justo fueran otras piezas, y justo lo que en realidad importaba para él solo era la mamá. Ya ni siquiera solo también la aceptación del papá o aceptación de la hermana, era únicamente de la madre. Y entonces el resto de personas o personajes dentro de la historia, pues para él justo tenían esta función de, es una herramienta más, es algo más, pero no es lo que yo veo, no es a lo que yo le estoy prestando realmente atención y es lo que me importa. Y fueron esos dos temas los que a mí me Ujú. resonaron mucho, y que justo buscaba ver, justo como ponerlo también en mesa, como para ver también el resto de opiniones o qué opinaban ustedes. Sí. Gracias, Diego. Gracias. Retomo muy rápidamente para seguir dando la palabra. Bueno, ya me conocen, ya saben que rápidamente no es mi especialidad, pero lo intento, siempre está ahí la intención al menos. Eh, Esto que decía sobre la palabra, lo voy a retomar muy rápidamente. Si hubiera hecho alguna diferencia, toda la diferencia hubiera hecho que alguien hubiera podido escuchar o a Eva o a Kevin, o incluso al papá, pero bueno, el papá es un satélite que no tiene tanto, sí tiene un papel fundamental en su ausencia, ¿no? Pero él no se entera de nada de lo que está pasando, ¿no? Eh, Habría hecho toda la diferencia que alguien hubiera podido escuchar a Kevin en cualquier momento de la vida. O sea, que alguien hubiera notado que existía y que le estaba pasando esto. Que estaba, porque además uno piensa, cuando escucha estas noticias de masacres en Estados Unidos, es que ya están bien locos, es que ahí, no, uno tiene esta fantasía de que nacen así, ¿no? Psicópatas y ya que un día, pum, o sea, tienen acceso a un arma y matan a todo el mundo. Pues no, es una cosa que se va construyendo, lo que vemos es el desarrollo de algo que llega hasta el punto en que la gota derrama el vaso, ¿no? Y la gota que derrama el vaso es saber que los padres se separan porque él es el problema, ¿no? Pero eso va teniendo una serie de puntos a lo largo de toda la historia que vemos en la película que llevan ahí. Pero en algún punto, cuando la mamá le da la noticia de que va a tener un hermano, una hermana, y le dice, pues bueno, vas a tener un hijo, ¿no te gusta la idea? No. Bueno, pues te vas a tener que acostumbrar, ¿no? Y le dice, que me acostumbre no quiere decir que me guste. Por ejemplo, tú te has acostumbrado a mí y no te gusto. Y la mamá no le dice nada, ni por compromiso. O sea, le confirma, en efecto, me he acostumbrado a ti, ¿no? Entonces, esos puntos ahí que nos va mostrando muy especialmente la película, como con una mirada muy focalizada, si en cualquier momento alguien
hubiera podido escuchar a Kevin, hubiera podido encontrar un modo de que apalabrase y que entendiese sobre todo qué era lo que le estaba pasando, muy seguramente había hecho toda la diferencia. También dependiendo en qué momento lo hubiera encontrado, porque había tenido que hacer un papel de contención, había sido un trabajo muy importante, pero alguien lo tuvo que haber visto en primer lugar y nadie lo vio. Porque además, y es una última cosa que quiero decir antes de regresar la palabra, eh, decía hace ratito que tenemos esta angustia frente a esa cosita de carne que tenemos que no sabemos qué hacer con ella. Y entonces para llenar el vacío lo llenamos de una palabrería simbólica que personifica algo que todavía no tiene persona, ¿no? Y entonces por eso decimos que los niños son berrinchudos o caprichosos o que son listos o que se van a acostumbrar o que se van a viciar. Toda esta serie de cosas que vemos en los comportamientos de bebés que no tienen todavía gestos de los que nosotros traducimos como, mira, está manipulando, mira, es que nada más quiere estar en brazos porque es así listo y está ahí buscando nada más a la mamá porque manipula, ¿no? Todas esas cosas que no tienen los bebés, pero que uno está llenando en ellos en su historia, ¿no? Entonces, toda esa carga simbólica es como, de nuevo volviendo a la película, es todo lo que dice la madre sobre él, ¿no? Él es un niño malo, no lo dice pues, pero un poco más o menos lo va expresando. Él es un problema, él tiene algo mal, etcétera, etcétera. Toda esa palabrería que deposita en Kevin y que no entiende en relación consigo, carga de afectividad el discurso y entonces, claro, uno se lo compra y dice, yo soy esto, ¿no? Y por eso crecemos pensando que uno tiene un ser íntimo, indefinible, ¿no? Porque no se coloca en relación con los otros y los primeros otros son siempre los cuidadores, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón que decir, pero prometí ser lo más breve posible y es lo que estoy intentando. Entonces, Carlos. Fíjate que me gustaría darle un giro y pues abordar o explicar un poco esta parte desde una mirada gestáltica, desde una mirada de campo y sin un afán precisamente de tratar de justificar o de explicar algo porque no va por ahí mis comentarios. Lo que yo voy viendo pues precisamente son estos ajustes que se van dando en situación. Cuando tú ibas narrando desde el principio la historia de la película, noto cómo precisamente empieza una relación de pareja, de noviazgo, donde es él el que le dice a ella, pues técnicamente lo único que tienes que hacer es quedarte. Y creo que es como ella pareciera que aprendió a crear relaciones, solamente estando ahí quedándose. O sea, no es como el que ella tenga que estar haciendo algo, sino pareciera que lo único que yo sé hacer es aprender a relacionar quedándome en esos sitios. Puede pasar lo que pueda pasar y lo único que tengo que hacer es quedarme. Entonces voy viendo cómo es que pareciera una incapacidad de poder construir una manera diferente de relacionarse más que desde una situación muy pasiva, donde precisamente pues llega este hijo, quizá muy demandante, quizá a través del llanto, que quizá no lo puedo contener, que no lo puedo escuchar, que también estoy esperando que de alguna forma él pueda satisfacer mis necesidades. No lo sé, no lo sé, pero a lo largo, precisamente como tú bien lo vas mencionando, se van dando escenas donde recuerdo una frase que una vez escuché de una maestra sistémica que decía que cuando un hijo llegaba a la adolescencia, pues no encontrábamos a dos adultos discutiendo con un adolescente, sino que encontrábamos a tres adolescentes discutiendo, ¿no? En el sentido en el cual pues vemos cómo se van dando estas dinámicas donde no hay una relación de ningún sentido más que a través de el querer jugar un rol. Y creo que desde ahí también viene esta parte social bastante fuerte de querer entonces yo ser la mamá, pero tengo que ser una mamá así. No, parecía que no puedo ser una mamá diferente a lo que yo tengo de construcción de mi de madre,
pero pues esta construcción no me está funcionando, pero no me permito hacerlo de otra forma. Entonces, qué frustrante ha de ser en el sentido de ella, yo la veía y me identificaba con esa parte de decir, qué complejo estar tratando de estar haciendo una gran multiplicidad de ajustes y que pues el único ajuste que me va sirviendo va siendo el dejar de ver al otro, el tratar siempre de estarlo formando, educando, buscando los errores, lo que está mal, los defectos, para entonces pues seguir jugando este rol a lo mejor que yo tengo pues aprendido de ser padre, de ser madre, y no sé otra forma de relacionarme a través entonces quizá de comentarios irónicos, comentarios sarcásticos, puedo entonces ver a mi hijo masturbándose y realmente, aunque lo veo masturbándose, no hace nada, nada, sí, perdón, casi, casi, por interrumpirte. Y veo como de alguna manera esfuerzos hasta raros, ¿sí? Que pues ahí desde una visión psicoanalítica alguien puede interpretar de mil formas, pero como incluso como un intento le termina invitando al mini golf para que pierda su virginidad. O sea, se me hizo hasta raro como, como una madre puede llegar a tener esta forma de relacionarse. ¿Desde dónde? Desde la frustración, desde el enojo, desde la desesperación. Y es bien interesante porque ahí sí accedió, ahí sí permitió, ahí sí se da esta posibilidad y como tú lo mencionas, ¿no? Creo que hay muchos intentos por parte de ambos de poder querer intentar construir esta relación, este vínculo, pero creo que no lograron ese punto de encuentro donde pudieran precisamente entonces verse o tocarse. Claro, claro. Y fíjate, Carlos, ahora que decías esto, me hacía pensar en que esta escena de te invito al minigolf, ¿no? Y la reacción de ella es como de, "Oh, aceptó, ¿no? Como, uy, qué milagro. Y uno ve toda la película, pues, ¿cuándo tuvo ninguna intención de hacer nada con su hijo, ¿no? O sea, es paradójico porque ella tiene la sensación de que si invita a su hijo a cualquier lugar jamás va a aceptar porque no quiere nada con ella, etcétera, etcétera, que es de nuevo el discurso desde el que ella se relaciona con él, que nunca lo intente, cuando lo intenta le sorprende, ¿no? Que como si fuera como, quién sabe qué le pasó y pues, quién sabe qué te picó a ti que hoy se te ocurrió invitarlo, ¿no? En primer lugar. Y esta imposibilidad de relacionarse de otro modo, ¿no? También me hacía pensar un poco cómo es que ella, es una cosa que también me parece tabú y que no se habla, ¿no? Ella cuando se vuelve madre, en este ceder, en este decir, bueno, ya qué, en este anteponer la relación con la pareja, porque la pareja sí quería y ella no. ¿Quién sabe por qué esto no se ve? Esto lo estoy así medio completando con hipótesis, pero lo que sí vemos es una madre que no quería ser madre y el papá más o menos contento. Y esa es lo que no, bueno, pues tú quédate. Eh, ella añora su vida anterior, ¿no? Y esa parte, o sea, el extrañar la vida antes de ser padre, que sucede normalmente en cualquier momento a los padres, es bien amenazante, porque de repente uno socialmente piensa que si uno extraña su vida anterior es porque ya no quiere esta, ¿no? Como si no pudiera convivir ambas cosas. Querer esta vida y al mismo tiempo sentir nostalgia, sentir dolor por el duelo de la vida que has perdido. Y al no poderlo palabrar, entonces, pues claro, pues yo soy el que me siento mal, equivocado, me siento un monstruo. Y si le sumas a la idea de lo que se espera socialmente, que esos discursos están más o menos atenuados o subrayados de acuerdo al contexto cultural. Aquí en Italia están sumamente subrayados porque hay un machismo bárbaro. Eh, Se espera que la madre se sienta completa, satisfecha, como que ya cumplió su misión en la vida por ser madre, ¿no? Aquí la Giorgia Meloni, que es la presidenta del concilio actualmente, alguna vez ha dicho, o muchas veces ha dicho, mensajes del tipo, ya la mujer que es madre ha hecho suficiente para que se le exija, no sé qué, no sé qué. Esta reiteración de que tu función en la vida como mujer es ser madre, se completa, digamos, un poco desde esta lectura psicoanalítica, desde la idea de que eso es lo que te va a completar. O sea, lo que te falta para ser plena, para ser ahora sí mujer, es ser madre, ¿no? El hijo es lo que te va a completar, lo que te da lo que faltaba. Y de repente llega y tú, A, no querías, B, no llega esta iluminación, C, no sientes esta conexión, D, extrañas tu vida anterior, E, no sabes qué hacer con esto,
Y entonces ahí tienes una bomba de tiempo, ¿no? No puedes, además, y encima de todo, no puedes ni siquiera palabrarlo. No puedes decírselo ni a tu pareja porque tu pareja te dice, ay, exageras, ay, pues tú no sabes, ay, pues es tan fácil, solo tienes que ser paciente. Sí, cabrón, sé paciente 5 minutos, ¿no? A ver, quédate aquí todo el día y quiero ver que tu paciencia no se te agote, ¿no? Eh, en fin, entonces ahí yo sostengo mucho esta idea de que la imposibilidad de apalabrar esto que nos pasa va, como decía en la imagen del vaso con agua, va sumando, va sumando, va sumando, va sumando, hasta que estalla, ¿no? Hasta que estalla, y claro, la madre tiene, bien o mal, más recursos para estallar de otro modo, porque al final ella termina completamente aislada, o sea, también su vida va a ser miserable, ¿no? Completamente comprándose el discurso de que es radicalmente su culpa, sin haber podido palabrar nunca la culpa que sintió haber aventado al niño, porque no lo quería lastimar, estaba desesperada. Luego resultó que lo lastimó. ¿Y cómo lidias con eso? Le hice daño a mi hijo, yo lo quería dañar, ¿no? En fin, estas cosas, y entonces ella al final se compra la idea de soy una bruja, voy a arder en el infierno. Y no hay posibilidad ni siquiera de pensar que podría tener un espacio para decirlo y acomodarlo en su historia. Mucho menos el hijo. Si ella no tiene este recurso, ¿cómo lo va a dar al hijo? ¿No? ¿Cómo lo va a dar al hijo que, bien o mal, es quien está más presente o más ahí físicamente a su cuidado? ¿No? Entonces, esto, ¿no? Miriam, adelante. Sí, justo voy a retomar este último punto que ahorita me hizo pensar que la figura materna, veo que igual en otras culturas, al menos igual aquí en México, eh, tiene una grandeza que no es pesada, ¿no? Hasta cierto punto es pesada. Lo vemos con la Virgen de Guadalupe, con las expresiones hasta para insultar a alguien, ¿no? Como vales madre, ¿no? eh, Creo que es una grandeza tan pesada que llega un punto en donde ya se desborda, ¿no? Y justo partiendo de este punto del ser madre del valor que tiene la pesadez incluso que tiene, antes de ser madre, una mujer es justo mujer, ¿no? Que es algo que se pierde precisamente en la película y se nota, ¿no? O sea, se perdió ese valor y por eso es que hay tanta añoranza de querer una vida que ya vivió, ¿no? Una vida antes de ser madre, antes de tener esta pesadez encima, ¿no? Y también quiero retomar otro punto que alguien por ahí mencionó en cuanto a esta matar a la hermana y al padre, ¿no? También lo platicábamos que al fin de cuentas el matar a la hermana y al padre mm, pareciera que es como por dañar a la madre en un inicio, pero creo que muy en el fondo, por fin Kevin va a poder ser visto por la mamá, ¿no? Ya no tiene quien lo distraiga, quien la Claro. distraiga, perdón. Entonces, al fin me va a ver si ya quito estos dos del camino, ¿no? Entonces, también viéndolo desde el lado de la consulta, si nos damos cuenta, y me ha tocado verlo en casos de adolescentes y de niños, en la dinámica familiar siempre hay un chivo expiatorio, ¿no? A quien, como un botecito de basura, a quien aventarle los problemas y quién es el problema de toda la familia, ¿no? La ovejita negra de la familia. Y me gustaría compartirles un caso muy particular que lo empecé a atender recientemente, pero así desde la sesión 1, un niño súper violento que empezó a jugar con una casita y a la mamá, para empezar, sacó al papá de la escena, ¿no? O sea, el papá, son padres divorciados, el papá de plano ni apareció en el juego y en la escena que él empezó a jugar, se le cuelga a la mamá y le empezaba a gritar como, tú no haces nada y tú no sirves para nada, solo estás sentada, no haces nada por mí, y, o sea, se notaba la violencia hacia la mamá, ¿no? Y justo en la entrevista con la madre, el niño terminaba siendo el problema de toda la familia, ¿no? Que aparte un niño de 6 años que a duras penas y puede pronunciar bien las palabras porque tiene ahí como un detalle con el lenguaje, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta justo en esta dinámica familiar en la película, Kevin es esa ovejita negra, ese botecito de basura en donde la madre desecha todo este odio, antes yo tenía una vida mejor, antes de que tú nacieras, ¿no?
sin darse cuenta que ella solita decidió tener o no tener a ese hijo, ¿no? Igual, botecito de basura para la dinámica entre la madre, el padre, la hermana, o sea, era como el pretexto perfecto a quién echarle la culpa, ¿no? Y que lo vemos también culturalmente, ¿no? Siempre hay un a quién echarle la culpa porque la culpa es tan pesada que no prefiero no cargarla yo y aventársela a alguien más, ¿no? Y retomo un ejemplo de alguna maestra que en algún momento mencionaba, lo vemos también en la religión. En la religión le echamos la culpa a Dios porque yo no puedo cargar con eso, ¿no? Entonces, mejor echárselo a alguien que me lo impuso y que yo no decidí, ¿no? O sea, yo soy la víctima aquí de algo que me aventaron y que yo ni quería, ¿no? Sin hacerse responsable, pues, de las decisiones propias. Claro. Gracias, Miriam. Retomando esto que dices de la culpa, yo querría agregar que el gran problema de la culpa, y que se ve muchísimo en la clínica, es que, como lo vemos en la película, esa madre no se quita. O sea, por más que haya ese gesto de decir, yo no te la doy, ¿no? Siempre es una cosa que si no se acomoda, pues, en la historia, difícilmente, aunque tenga estas figuras del discurso, sea Dios, sea la pareja, sea la sociedad, o que sea, para de quitarme responsabilidad o quitarme culpa, al final el problema es que la mancha está ahí, persiste, ¿no? Y lo vemos en Eva, que ella un poco lo que muestra es como si la culpa la tuviera el hijo por ser malo, pero al final ella asume toda la culpa, ¿no? Ella asume, yo voy al infierno, ¿no? Ella asume, yo merezco comerme, no solamente comprar los huevos rotos que me destrozó la otra mamá de ahí del supermercado, sino además prepararlos y comérmelos así con cáscara, ¿no? Eh, y todo esto son expresiones de cómo no se sabe qué hacer con la culpa, porque esa madre, hablando del discurso de la madre, esa madre corroe, ¿no? Estoy ahí buscando hacer este juego de palabras. Y en cualquier caso, me parece que hablando de la figura de la madre y del peso que tiene socialmente, habría un montón de cosas que decir, la expectativa que se tiene, el rol que se supone que debería jugar, etcétera, etcétera, y que varía naturalmente de cultura a cultura, pero se acentúa en nuestra cultura en México de una manera espectacular, pero no solo en toda la cultura occidental y también en parte de la cultura oriental. En fin, hay un montón de cosas, pero yo enfatizo esta cosa que al final hay una como necesidad decía Miriam, antes de ser madre soy mujer, ¿no? Pero justo el problema es que hay esas dicotomías, ¿no? O soy mujer o soy madre, o soy niño o soy adulto, o soy padre o soy hombre, o soy, ¿no? Como si se contrapusiera, o mi esposa es mi esposo o es una puta, ¿no? En fin, toda esta serie de dicotomías es esta falta de poder integrar esta multiplicidad que somos, en lo que deriva es esto, yo ahora soy madre, ergo no soy más mujer, ¿no? Entonces, y todo eso está también socialmente, porque además la carga social es, ahora eres madre y ya no puedes tener una vida para ti, ¿no? Como si eso no fuera parte de la vida, como si eso no fuera parte de ser mujer, no lo que es ser mujer, parte de ser mujer, o ser padre, parte de ser varón, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un montón de cosas que también tienen que ver con cómo se mueve lo social y cómo nos movemos a partir de ello. Edith. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo siento que esta confrontación constante de los padres hace que el niño se dé cuenta, pues, cuál es la coyuntura, ¿no? O sea, cómo puedo hacer sentir mal a mi papá, a mi mamá, y a la vez cómo mi papá se siente bien y como que esa dinámica no creo que él la quiera. Sin embargo, sí sabe cómo manejarla, ¿no? Y de alguna manera eso provoca pues que nadie se haga responsable, por lo menos los padres propiamente de educarlo, de ponerlo o ponerle límites, ¿no? Yo así lo percibo. Sí,
En efecto, Edith, muchas gracias por el comentario. Lo que diría es que no es que el niño sabe manejar las situaciones, que el niño se adapta con lo que tiene, que es poquísimo, a lo que hay, ¿no? Porque vemos al papá y en el papá vemos esta figura sonriente que llega, quiere jugar, que tiene una buena relación con el hijo, pero es un papá que no se entera de nada de lo que está pasando, ¿no? Que no le da ningún lugar ni a lo que experimenta la madre como madre del hijo, como cuidadora primaria, porque además ese es el pacto, tú te quedas en casa, yo salgo, y en ese tú te haces más cargo de los hijos que también son mi responsabilidad, ni siquiera le doy lugar a lo que tú tienes que decir sobre el cuidado. Y digo, no, no es cierto, tú estás loca, tú eres una mala madre, tú eres la que no sabes, porque mira, yo sí sé, ¿no? Entonces, en toda esa ausencia, o sea, está el padre completamente ausente, que ni siquiera alcanza a reconocer eh, como cuál es su papel en todo eso. Tan es así que cuando Kevin sigue usando pañal hasta una edad bastante avanzada, que claramente es un problema en la pareja, al final el papá le dice, tú nunca sabes qué hacer, pero cuando hace esta cosa, que es lastimar al niño, dice, lo que sea que hayas hecho, no me interesa saberlo, qué bueno que ya lo hiciste, ¿no? Qué bueno que ya te hiciste cargo. O sea, es un doble mensaje tremendo. Por un lado, tú eres una mala madre, no sabes hacer nada, te muestro como yo sí sé, pero luego cuando hay problemas tampoco intervengo. Eres tú la que tienes que resolver porque es tu responsabilidad. No, pues está tremendo, ¿no? Pamela. Sí, o sea, justamente el discurso de cómo está ese peso del discurso, tanto social como desde esa perspectiva un poco eh, poco afectiva de lo masculino, ¿no? Y cómo recae esa responsabilidad, por así decirlo, en la mamá, ¿no? Se espera socialmente que la mamá se pueda hacer cargo de resolver esas situaciones, ¿no? Y generar comunicación, pero cómo esta mamá que está pasando em, por este choque, digamos, ¿no? No puede apalabrar, no puede poner ni a su hijo en un lugar, ¿no? O sea, no poderlo poner en un lugar. Y precisamente lo que va haciendo Kevin con este último acto tan grande es hablar de eso corporal, ¿no? De ese contacto, al momento de hacer contacto con sus flechas a estas personas, hacerlo a la hermana, al papá, como quitar justamente a ese objeto, digamos, o a ese objeto que mamá amaba o mostraba afecto y que tal vez le podría hacer daño como el papá, y a esta hija que cuidaba, ¿no? Y entonces ahora sí, el poder ser cuidado y amado, ya que no están estas dos figuras, ¿no? Entonces es muy interesante cómo él en su actuar trata de no solo de ser visto, sino de ser amado y de ser ahora sí hablado por esa mamá que se lo negó, ¿no? Sí. Y justo esto que dices, Pamela, me hace pensar en varias cosas. Por ahí alguien, creo que Diego decía esta cosa de cómo, de alguna manera, parece que cuando mata al papá y a la hermana, de algún modo, es como si eliminara la competencia, como ahora sí ya no tienes nada más que ver salvo yo, ¿no? Te queda de otra. Está inscribiéndose en esto, pero también, quiero decir otra cosa, ahora pues se me fue el avión por retomar el comentario anterior, bueno, gajes de estar despierto desde las 5 de la mañana, perdonarán ustedes. En cualquier caso, quería todavía comentar que dentro de toda esta expectativa de cómo tienes que ser madre, etcétera, etcétera, ahora hablo de la madre porque se recarga, ¿no? En la película este asunto, pero también hay una expectativa de cómo hay que ser padre. Y justo la expectativa de cómo hay que ser padre es un padre ausente. Tan es así que cuando está presente el padre no sabe qué hacer con él. En términos de la consulta médica, en términos del seguimiento, en términos del pediatra, cada vez que voy al pediatra y que llevamos a nuestra nena, cada vez los pediatras o las pediatras asumen que yo no me hago cargo, que yo no cargo a la nena, me lo sugieren. También el papá podría, si quisiera usar el porteo, ¿no? Y yo la tengo en brazos en consulta, la señora no lo está viendo, ¿no? Que la tengo aquí, o sea, es simplemente imperceptible, ¿no? Bueno, hay una expectativa. Pero en esa expectativa, lo que vemos en la película es una mujer que no quiere ser madre y de repente llega eh, a este papel y no sabe qué hacer con él y demás. Pero imagínense ustedes, alguien que sí, de hecho, quiere ser madre, ¿no? que
que en efecto es su anhelo, que se ha comprado este discurso de que cuando sea madre por fin se va a sentir completa, y entonces que sea madre y no se sienta completa. ¿Qué haces con eso? ¿No? ¿Qué haces con eso? Porque además la función que tiene continuar el mito de la maternidad es justamente, no es solamente que la especie se perpetúe, ¿no? Que es como si fuera un gran mito que una vez que pasa el club de los papás, entonces dicen, caíste, ¿no? Tú también pensabas que iba a ser de esta y esta manera y no es cierto para nada. Pero imagínense esto, y que además, que justo que no tiene un lugar ni en lo social ni en la pareja, porque la sensación que tengo es de que yo estoy fallando, porque se supone que yo debería de poder, debería ser instintual y no sé qué, ¿no? Y entonces, yo ahí, lo que me gusta un poco ahí enfatizar es en que en términos de la clínica, lo que puede hacer toda la diferencia es poderle dar un lugar a todo esto que te está pasando, ¿no? O sea, que tener un espacio donde alguien te escucha y no se horroriza de lo que te pasa, sino que trata de entender cómo es que sientes lo que sientes, por qué te pasa lo que te pasa y que tú puedas empezar a colocar y entender estas cosas en ti mismo o en ti misma, ¿no? Porque el problema de callar, y es al punto al que quería llegar, de no apalabrar es que todo lo que no sea palabra se actúa. O sea, lo que no puedo acomodar en lo simbólico, lo que no puedo acomodar en la palabra, en el discurso, en el entenderlo, termino reproduciéndolo, termino actuándolo, ¿no? Y en ese sentido, lo que permito en espacio de terapia es entender qué rayos estoy haciendo en ese actuar. Entre otras cosas, porque ese actuar lo voy a llevar a la propia consulta, ¿no? Porque así es como me voy comportando, porque es el único modo que he aprendido a relacionarme por X o Y. Entonces voy a llegar ahí con eso mismo. Y ahí, en ese espacio, es donde realmente puedo desmontarlo, entenderlo y ahora sí tener la posibilidad de actuar de una manera diferente, porque lo pueda acomodar en lo simbólico, porque pueda entenderlo en el discurso, porque pueda entender de dónde viene, porque pueda entender que está toda la parte social, porque pueda entender mi propia historia, cómo es que me vino la idea de que yo solo puedo ser así, no de otro modo, y no de otro modo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta función que tiene, que podría tener un espacio de psicoterapia, de análisis, como se le pueda llamar según la corriente, me parece que es muy tremendo, de nuevo en el término del peso cultural, que uno de alguna manera siente socialmente que ir a terapia es como todavía, hay menos esa sensación, pero todavía hay, es como una especie de falla propia, ¿no? Antes se asociaba ya directamente con la locura, ¿no? ¿No? La gente decía, no voy al psicólogo porque no estoy loco, ¿no? Ahora ya no se dice tanto eso, pero hay siempre esta exigencia social de tú tienes que poder, como madre, como hombre, como lo que sea, tú tienes que poder en esto que se te está depositando como expectativa en mis propias relaciones, y como si se habla mucho, ¿no? De que ir a terapia es como pedir ayuda, ¿no? Que luego el terapeuta no te ayuda, ¿no? En realidad te escucha, pero bueno, es de cierto modo una ayuda, pero no es que él te ayude a hacer cosas, ¿no? No es que él te cuida al niño, ¿no? Para eso hay otras profesiones. Pero quiero decir, eh, eso se tiene todavía, al menos en la cultura mexicana, como la idea de que uno está fallando, pero tendría que poder solo, ¿no? Y bueno, y este espacio, el cine debate a través de la clínica Gestalt, un poco va en la línea de ese esfuerzo, ¿no? De poder pensar este tipo de problemáticas y cómo es que se pueden trabajar en terapia, ¿no? Porque además también no solo se tiene la idea de que ir a terapia es como un fracaso, como no poder solo, o ya directamente la idea de que uno está loco, sino que además se tiene como la duda, la perplejidad de, ¿y de veras me va a servir? Pero no solo porque se desconfíe, que también del propio espacio de psicoterapia, sino porque uno tiene la genuina sensación de cómo rayos, es que no vale la pena apalabrar esto porque es que es imposible de resolver. Y esa sensación de imposibilidad es esta circularidad que hace que yo no apalabre, ¿no? O sea, yo digo, yo no siento que sea madre, volviendo a la película, no siento esta conexión,
pero veo inútil apalabrarlo porque tampoco me parece imposible de resolver. Siento que hay una falla en mí. ¿No? Entonces siento que hay una falla en mí, pues, ¿qué tiene que lo diga o que no? Si el problema es que yo estoy fallando y no me doy cuenta que todo eso es un discurso, que todo eso es un montón de palabras que con las que yo me estoy contando mi historia, ¿no? Entonces, pues eso, de eso un poco trata en el fondo toda esta serie de discusiones, tienen que ver con la idea de entender de qué va este espacio de la clínica. Y bueno, pues quien haya visto el cartel sabe, quien no, pues ahí también lo podría ver de nuevo en la página, que dice por ahí en el cartel Clínica de Sufrimiento Gestalt, que es justamente de donde nace esta iniciativa. Voy a compartir un momento la pantalla, ahora dejo el link en el chat, en el chat de Zoom, y en el chat de Facebook y en el chat del grupo. Para quien esté en el grupo, quien no esté en el grupo puede pedir el enlace y se puede sumar, que ahí es donde damos los avisos de los eventos virtuales y demás. Entonces, un poco, este es un llamado de, si en este momento tú te sientes o conoces a alguien que se siente en esta idea de, no, es que esto que me pasa es imposible resolver, estoy perdido, eh, esto no hay nada que hacer con ello, tengo miedo de pedir ayuda, etcétera, etcétera. Ahora, con la cuestión virtual, siento que puede ser relativamente más accesible, no solo por el hecho de que puede estar en casa, en cualquier lugar, y acceder al espacio, sino porque incluso puede haber, si se quiere, un primer momento o un momento total de ni siquiera tener que mostrar el rostro, porque eso no se avergüenza de decir estas cosas, como le voy a decir a un extraño, bueno, pues están esas facilidades, ¿no? Y bueno, pues es muy sencillo reservar una cita, basta seleccionar, bueno, también hay presencial, pero ahora hablamos de la cosa en línea, basta seleccionar el servicio. Y bueno, aquí hay una serie de temáticas, ¿no? que podrían estar en relación con algún problema concreto, pero se puede tratar cualquier tema, ¿no? Si no encontraran el tema específico de, oye, yo no veo aquí la maternidad, ¿cómo le hago? Pues escriban, nos pregunten, basta que ustedes elijan. Aquí ahí está un poco por terapeuta, ¿no? En las diferentes modalidades, pero basta que ustedes simplemente pregunten, a ver, yo quiero vía Jorge, vía Carlos, o con esta Julieta, o a Israel, quisiera terapia con él, pero no con este tema. No pasa nada, pueden pedirlo directamente a través del enlace aquí que está directo en WhatsApp. Y si no, pueden poner el tema directamente, si ya saben que buscan, por ejemplo, eso conmigo, pueden poner este tema, que es donde aparezco, o en el de consumo de sustancias, y reservan. Pero esto no quiere decir que tendrían que trabajar con ese tema, es solamente como la puerta de entrada, ¿no? a la clínica. Y nada, bueno, también una cosa muy particular, que esto lo digo a título personal, porque es una cosa que yo hago. En mi caso en concreto, por mi formación, soy psicoanalista, eh, la, la primera sesión, que es una entrevista, no tiene ningún tipo de costo, porque tiene la función de conocernos, ver si se puede realmente establecer una relación terapéutica y poder empezar el proceso juntos. Entonces, la exploración no tiene costo, pero eso no está en la página, entonces por eso lo digo. Eh, y nada más. Entonces, pues no sé si hay algún último comentario de 10 segundos cada quien, porque tenemos 2 minutos para cerrar con nuestro cine debate. Bueno, supongo, gracias por las palmas por ahí, Diego. Supongo entonces que no hay comentarios, entonces por mi parte, por hoy esto es todo. Habrá naturalmente otro cine debate próximo mes, todavía no tenemos película elegida. Esperen el suspenso de la nueva película. Quienes estén en el grupo de WhatsApp, recuerden que ahí se actualiza siempre todos los eventos, no solo los cine debates, sino todos los eventos virtuales gratuitos que hay por parte de Gestalton. Y nada más. Muchas gracias a todos por su asistencia, su participación y hasta la próxima. Excelente noche, cuídense mucho.